esta tarde. José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo, don Juan Carlos. Es un placer estar con usted, con su auditorio. Muchas gracias. José, en la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador contiene la reducción del número de diputados y senadores y también la reducción de número de diputados locales. Es una propuesta que cae bien en la ciudadanía, porque cuando se habla de reducir el número de los diputados y senadores, pues obtiene un respaldo popular. Pero como lo propone el presidente, ¿usted qué opina, José? Bueno, mire, Juan Carlos, primero me gustaría rápidamente contextualizar. Nosotros somos un país que en nuestro proceso electoral venimos batallando desde la independencia prácticamente. A partir de ahí hemos sido imperios, dictaduras, repúblicas y ahora un régimen que la Constitución nos describe como democrático, representativo, popular, en donde a través del sufragio efectivo elegimos a nuestros representantes. Este concepto republicano, que en su momento, Juan Carlos, fue una pelea de insurgentes contra realistas, centralistas contra federalistas, imperialistas contra republicanos, liberales contra conservadores, porfiristas contra revolucionarios. Ha habido siempre como que esta dicotomía, este pleito de dos visiones de Estado. Pero hemos pasado, estimado Juan Carlos, en la época de Juárez, por ejemplo, a que la ley electoral contemplara por cada 25,000 almas, así decía, no ciudadanos, un diputado. Por cierto, nunca se describe en esa ley electoral de la época de Juárez que era un alma, dónde se come, cómo se compra, cómo votan las almas, pero así lo decía. Hemos pasado de un sistema bicameral a un sistema unicameral. Hemos tenido congresos de senados estatales. Ahora tenemos congresos locales, ahora somos un sistema bicameral, ahora el Congreso de la Unión lo integra la Cámara de Diputados y de Senadores. Y fue hasta López Mateos, Juan Carlos, cuando se inventan los diputados de partido. Esto ante la hegemonía que tenía el PRI, antes PNR y luego PRM. Y pues se inventó como para tener posibilidad de que la oposición tuviera alguna voz en la Cámara. Después de esto que le platico, es hasta la ley de organizaciones políticas y procesos electorales con López Portillo, cuando se abre a un esquema de plurinominalidad. ¿Qué es esto, Juan Carlos? Es la posibilidad de que los partidos postulen en una lista a una batería de candidatos, hombres o mujeres, que tengan ciertos perfiles y que dependiendo la cuota que se obtenga, alcanzan cierto número de diputados plurinominales. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que entonces nuestra Cámara de Diputados tiene 500 diputados, 300 de minoría y 200 de plurinominalidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues en términos muy generales, pues un costo aproximado de 13,000 y pico. Eso es lo que nos cuesta el Congreso, más otro piquito el Senado, y si le aumenta usted la Auditoría Superior de la Federación, estamos metidos en una cantidad de muchos dígitos. En ese contexto, sí, yo le podría decir que los plurinominalidades tienen y cumplen un propósito, pero no así, por ejemplo, en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores estableció 2 propietarios y 2 suplentes por cada entidad federativa para equilibrar los tamaños. No importa si Tlaxcala era chiquito y Nuevo León grandote. Ambos tendrían 2 propietarios y 2 suplentes. Con la LOPE hay la aberración de que hay suplentes al Senado y, ojo, suplentes de los plurinominales al Senado. Esto tiene que arreglar. Es una aberración. Pero la pregunta más importante, ¿los plurinominales deben reducirse lo mismo que los uninominales? A mí me parece que el Congreso debe servir más y debe costar menos. Si
hay que Sí. dar representación a cierto tipo de minorías. Pero cuidado, Juan Carlos, porque entonces caemos en los excesos como tener un Congreso de 500 que gastan, pues mire, no sé, pero aunque ellos digan que ganan 70, 80 mil pesos mensuales, yo en cuentas alegres creo que el promedio aproximado de un legislador, de un diputado, pues es del orden de 150, 160 mil pesos. Sí, bueno, la propuesta del presidente López Obrador es de desaparecer los 200 plurinominales y también desaparecer los senadores de lista, los senadores de partido. En el caso de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, al desaparecer los 200 plurinominales, se elegirían 300. Desaparecen los distritos y serían listas que los partidos políticos presentarían en cada entidad y votarían las personas por las listas, y entonces pareciera que en la propuesta de los 300 diputados pues habría una representación más exacta conforme a la votación, porque quedarían elegidos de acuerdo con el porcentaje de votación de cada partido político o de cada coalición o de cada alianza. Es decir, de alguna manera esta propuesta del presidente sí da representatividad a todos conforme al resultado electoral. Mire, yo le diría a Juan Carlos que el tema de la democracia lo hemos ido perfeccionando como se lo contextualicé rápidamente. Hemos Sí. ido haciendo gradualmente un padrón electoral, una nueva credencial, un registro. Bueno, tenemos un instituto que coordina las elecciones. Acuérdese usted que las elecciones las manejaba la Secretaría de Gobernación y las calificaba la Cámara de Diputados eventualmente. Hoy tenemos un INE, que antes fue un IFE, y tenemos incluso hasta tribunales especiales para atender lo electoral. Es decir, hemos ido perfeccionando gradualmente el proceso democrático electoral, no lo demás, sino el proceso democrático, el que tiene que ver con partidos, etcétera. Pero mire, ya llegó el momento de revisar las prerrogativas de los partidos. Somos de los países que más caro cuesta el voto y de los pocos países del mundo que le damos financiamiento a los partidos para que ellos hagan su trabajo. Esto es como que insólito. Un peso de usted y uno mío van a los partidos políticos y terminan en carteles, en bardas pintadas, en pósters que se van a la basura. Ahora bien, la iniciativa del presidente, sin dejar de reconocer que cada presidente hace lo propio en materia electoral, la iniciativa del presidente puede tener sentido, pero hay que tener cuidado de algo. Si el tema es desaparecer los distritos uninominales electorales y hablar de una nueva geografía política, no es un tema tan simple, mi estimado Juan Carlos. Es un tema complicado. Y también habría que revisar si el concepto de las plurinominalidades se debe desaparecer o se debe de acotar. Yo creo que en lo personal, mire usted que tengo mucho tiempo dedicándome a estudiar el sistema político mexicano, debería de continuar en la Cámara de Diputados las 300 diputaciones por distrito uninominal, es decir, las que se ganan en campaña y voto por voto. Revisar y disminuir, sino que desaparecer, pero déjeme en un pasito, disminuir los 200 plurinominales y dejarlo a una cuota verdaderamente mínima, en donde los partidos, dependiendo su votación, puedan hacerlo. Pero en donde sí, Juan Carlos, estoy totalmente convencido que deben desaparecer plurinominalidades y suplentes de plurinominales es en la Cámara de Senadores. Ahí es una aberración. Sí. Se ha dado el caso, Juan Carlos, que el Distrito Federal, otrora, hoy Ciudad de México, tuviera 8 o 10 senadores en el Senado. ¿Usted sabe por qué Silvia Pinal fue senadora? Pues porque era la suplente de Esteban Moctezuma. ¿Usted sabe por qué la Tigresa fue senadora? Pues porque era suplente de X. Eso lo tenemos que corregir, por el bien de todos y también por el prestigio de los congresos, ¿no? Sí, en el caso del Senado se propone la desaparición de senadores de partido, pero sí se deja los senadores de primera minoría. Ahorita cada estado tiene 3 senadores.
los dos de mayoría, que ganan, y el segundo lugar, el primero que encabeza la fórmula del segundo lugar, que le llaman senadores de primera minoría. ¿Usted está de acuerdo con dejar al senador de primera minoría más los dos senadores de mayoría? No, Juan Carlos. Yo estaría de acuerdo en que se recogiera la razón primigenia de la Constitución del Senado al construir nuestro rostro bicameral como la Cámara Alta. La Cámara que, ojo, tiene facultades verdaderamente trascendentes y fundamentales de equiparar el pacto de la Federación, el pacto de la Unión en igualdad de condiciones. Repito, no importa si Colima es chiquito o grandote, si Nayarit es más chiquito que Jalisco, o si el Estado de México es una entidad brutal. Todos tendrán dos propietarios y dos suplentes. Y ahí tiene usted la fórmula. Los territorios, antes Quintana Roo, Baja California, hoy entidades federativas, y la propia Ciudad de México, que ahora ya tenemos Congreso local, que ya somos mayoría de edad en la parte de la ciudadanía electoral, pues mire, habría que devolverle la razón primigenia, dejar a los 2 y 2 por entidad federativa y quitar esto que usted comenta de los que son de primera minoría y poner en orden el tema del Senado y en un siguiente paso poner en orden el tema de este exceso de plurinominales que, si usted se da cuenta, en la Cámara de Diputados atienden a todo menos al origen con el que se concibió. Ahora son los ayudantes, los amigos, los hijos, los compadres, los choferes. Es decir, no está el concepto original de la plurinominalidad. La plurinominalidad es para ciertos perfiles. Haga de cuenta que yo soy un mal candidato, vamos a suponerlo rápidamente, que no tengo carisma, que no tengo elocuencia, que no tengo arraigo, pero que soy el mejor cuadro en materia de finanzas públicas de mi partido, el que sea. Y a mi partido le interesa tener a alguien en la comisión de presupuesto o de Hacienda y me postula. Eso sí vale. Lo que no vale es que la diputación plurinominal se la den a la novia, al hijo o al compadre. Eso es lo que está equivocado. Sí, pues interesante todo lo que nos comparte sobre esta propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se va a discutir en la Cámara. José Monroy Sorribas, analista político, le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista y estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Al contrario, le aprecio mucho y déjeme decirle por último y como apostilla que desde luego necesitamos dar un paso importante en materia electoral y así como ahora usted ha preguntado de manera particular la plurinominalidad tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, yo le diría que es el momento de revisar la carrera electoral, de revisar las facultades del INE, de revisar las prerrogativas de los partidos, de revisar la rendición de cuentas de los mismos, porque todo esto, Juan Carlos, tiene que ver con la esencia diaria de lo que somos, una república democrática, y por ahí tendríamos que dar un paso importante. Yo le aprecio mucho la invitación y estoy como siempre para usted, para su empresa televisora y para su público a las órdenes. Gracias, José, estamos en contacto. Continuamos con